Hola compañeros, nosotros somos el grupo Ñ y vamos a hablar del tema de recursividad contra iteraciones. ¿Qué es la recursividad para empezar? Es una técnica de programación en la que una función se llama a sí misma para resolver un problema X. Esta consiste en dividir un problema complejo en subproblemas más pequeños. Cuando la utilizamos, la podemos utilizar para reemplazar cualquier tipo de bucle. A pesar de esto, en el mundo laboral no se utiliza mucho porque puede ocurrir o puede ser trágico en la memoria, así como tener una lista con múltiples datos puede hacer que se utilice mucha memoria. Aún así, muchas veces utilizamos recursividad para algoritmos que sean de búsqueda o de ordenación. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo donde la función recursividad se multiplica el número actual recorrido por el factorial de recorrido menos 1. Cuando el recorrido llega a 1, retorna 1. Y la función main solamente me solicita que ingrese un número y me va a devolver el factorial del número. Bien, ahora vamos a ver el programa de ejecución. Aquí tenemos el método recursividad que tiene como parámetro el recorrido. Si el parámetro es menor o igual que 1, me va a devolver 1. De lo contrario, me va a devolver recorrido por el factorial de recorrido menos 1, que es la definición de factorial, ¿no? N factorial, que sería el recorrido, es igual a n por n menos 1 factorial. Y luego en el método main simplemente guardamos un valor ingresado por el usuario en número y el factorial de ese número, de ese valor, se lo vamos a pasar como parámetro, como argumento al método o a la función recursividad. Ahora ejecutamos, ponemos 5 factoriales, 120. Probamos con otro número, como 8 factoriales, 4320. Y ahora vamos a ver cómo son los ciclos. ¿Qué son las interacciones o los bucles? Es cuando un conjunto de instrucciones o características o actividades se repiten una o varias veces hasta que una condición se cumple o deja de cumplirse. Así pues que cuando el conjunto de instrucciones se repite, se entiende el proceso de código como una iteración. Aún así, cuando se sigue repitiendo de forma indefinida. ¿Por qué es importante la iteración? Pues es crucial en la programación, ya que puede permitir la automatización de tareas repetitivas, que le puede ayudar a evitar escribir el código de manera redundante al proporcionar una forma de ejecutar un bloque de código repetidamente, que también permite procesar grandes cantidades de datos de forma eficiente. Entonces tenemos los tipos de bucle que tienen sus propias características. El primero sería siendo el ciclo for, que consta de 3 partes: una iniciación, una condición y el incremento o el decremento del dato que se está comparando. Cuando se inicia una variable se define una condición que determina cuándo debe detenerse el bucle y especifica cómo debe modificarse la variable después de cada iteración. Otro ciclo que tenemos sería siendo el ciclo while, que ejecuta repetidamente un bloque de código si una condición específica sigue siendo verdadera. La condición se evalúa antes de cada iteración y se convierte en falsa. El bucle termina. Y por último tenemos el ciclo do while, que es una estructura de control de un bloque de código al que menos una vez se ejecute y luego se repite la ejecución del bloque mientras se cumple la única condición específica. Un ejemplo de nosotros podemos usar un ciclo, un bucle, iteración, pues lo podemos usar a la hora de nosotros, por ejemplo, sumar un número, por ejemplo, un factorial, que cuando se inicia el resultado en 1 para acumular el factorial, el for va a recorrer desde el 1 hasta el número ingresado, multiplicando el resultado por cada valor i por dentro del contenido de for. Al finalizar el ciclo, el resultado contiene el factorial del número. El programa solicita al usuario un número y muestra el factorial calculado mediante la interacción. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo en el Visual Studio Code usando C++, ¿no? Tenemos nuestra librería, nuestro using namespace y dentro del contenido del código, dentro del inMain, ¿no? Entonces nosotros vamos a inicializar con una variable tipo entero llamado número. Nosotros vamos a usar long porque los datos que normalmente se usan en la factorial son muy grandes. Entonces lo vamos a llamar resultado y lo vamos a iniciar por 1. Entonces nosotros vamos a almacenar dentro de un sein el número para que nosotros queremos interactuar con el ciclo de repetición for. Entonces nosotros vamos a iniciar con un tipo entero i que va a valer 1. Entonces se va a comparar la primera vuelta junto al número que el usuario ingresó
para que se almacene dentro de la operación, ¿no? Entonces, si iniciamos con 1 va a comparar con el número dado y ese número se va a ir almacenando mediante la iteración de i y sucesivamente hasta que se cumpla la condición donde el usuario deseó llegar. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos el programa, va a decir ingresa un número. Entonces decimos que son 5 veces, el for va a dar vueltas 5 veces, en donde el resultado se va a almacenar por 1 en la interacción que está dentro del for. Entonces, si el usuario ingresa 5, entonces el aciclo va a repetir 5 veces y se va a multiplicar según la cantidad de vueltas que está dando la interacción, mientras aumenta la variable de resultado. Entonces el resultado que debería mostrarme al ingresar 5 sería factorial, bueno, sería 120, que es así. Bueno, esto sería siendo todo.